Hola chicos, soy Alex, soy el profesor de la asignatura de Seguridad 2 y en este vídeo os voy a explicar cuál es el funcionamiento de esta asignatura. Para empezar me gustaría introduciros cuál es la organización básica de la asignatura de Seguridad 2, que está dividida en 6 unidades didácticas. De estas 6 unidades didácticas, lo que tendréis que completar para superar exitosamente esta asignatura serían los 6 cuestionarios, uno por cada unidad didáctica, más los 4 casos prácticos que tenéis en las 4 primeras unidades. Por tanto, deberéis hacer un caso práctico de las unidades de construcción, espacios confinados, soldadura y sector químico. ¿Vale? Explicado esto, me gustaría hacer un pequeño resumen de los que son los contenidos de estas 6 unidades didácticas y cuáles son los temas importantes, los temas claves en los que debéis fijar vuestro estudio y vuestra comprensión para tener un buen aprovechamiento de esta asignatura. Y os lo iré distribuyendo por capítulos, por unidades didácticas. Empezando por la unidad didáctica número 17, que es la de sector de construcción, lo que es básico que aprendáis es cuál es el Real Decreto que aplica, que sería el Real Decreto 1627/1997, así como las guías técnicas que desarrollan este Real Decreto. ¿Cuáles son las características de la obra de construcción? Pues básicamente la influencia del clima, la alta presión en el trabajo, la atomización del sector. Esto quiere decir que hay muchas empresas y que cada empresa se dedica a una cosa muy concreta. El cristalero no te va a poner la madera de tu casa o el fontanero no te va a poner las rayolas. A eso se refiere con la atomización del sector. Después también que hay una gran diversidad y trastornidad de las obras. Esto quiere decir que hoy podemos estar haciendo un edificio de oficinas y mañana podríamos estar construyendo una carretera. Y el bajo nivel de formación de los operarios. Esto quiere decir que los operarios no necesitan ninguna titulación específica para llegar a trabajar en la construcción. ¿Cuál es la documentación básica que se debe tener desde el punto de vista de prevención en una obra? Pues sería el plan de seguridad y salud. Esto sería equivalente a la evaluación de riesgos que tenemos en una empresa, pero para una obra de construcción, que explique exactamente qué es lo que se desarrolla en esa obra y cómo se va a atajar esos posibles riesgos. Siempre en este plan de seguridad y salud, recordar cuáles son los elementos auxiliares que se van a utilizar, sobre todo haciendo hincapié en los andamios y las plataformas elevadoras, que suelen ser las que nos causan más problemas y más accidentes. Recordar también que una empresa, una subcontrata, regulado por el Real Decreto, por la Ley 32/2006, que nos regula el sector de la subcontratación, nos define qué es una subcontrata y cuáles son los niveles que podemos llegar a tener subcontratados, tanto en horizontal como en vertical. Pues cuando una subcontrata entra en nuestra obra, puede hacer o una adhesión a este plan de seguridad y salud o puede hacer su anexo al plan de seguridad y salud. Es muy importante que las empresas expliquen exactamente de forma fehaciente lo que van a hacer en esa obra de manera correcta. ¿Por qué? Porque en caso de haber un accidente, lo que hará el inspector sería coger ese plan de seguridad y salud, investigar el accidente, y si comprueba que hay discrepancias entre lo que explica el plan de seguridad y salud y el accidente, podríamos tener problemas graves. También importante en las obras de construcción, hablar de la coordinación empresarial. Son centros de trabajo donde concurren siempre más de 2 y más de 3 empresas trabajando en el mismo momento, y es importante controlar la coordinación, ya sea la documental, ya sea en las reuniones periódicas, ya sea la designación del coordinador de seguridad y salud o en otros modelos. ¿Dónde está regulado todo el tema de coordinación empresarial? En el Real Decreto 171/2004. ¿Vale? Dejaríamos un poquito de lado el tema 17 y entrando en el tema 18, el de espacios confinados. Básicamente lo que me preocupa, lo que creo que es conveniente que sepáis de este tema, es básicamente las definiciones de lo que es un espacio confinado, cuáles son los diferentes tipos de espacios confinados, que sepáis diferenciarlos. No por un espacio confinado no tiene que ser aquel espacio cerrado. Hay espacios confinados que no están completamente cerrados y continuamos contando como si fuera un espacio confinado.
¿Qué más tenéis que saber? O las cosas básicas cuando redactéis un procedimiento para unos trabajos en espacio confinado. Pues habitualmente lo que miramos es que será preciso un permiso de entrada y salida para hacer esos trabajos, que siempre tiene que haber una vigilancia continuada desde el exterior para comprobar que no haya ningún accidentado dentro del espacio confinado. Esto es lo que llamamos habitualmente el recurso preventivo. También hablamos de la señalización que tiene que haber en ese espacio confinado, del enclavamiento de las posibles energías que nos puedan causar accidentes, de aislar ese espacio confinado para que no se ponga en marcha cuando tengamos operarios ahí dentro, y cómo controlamos una posible emergencia. Y también el control de la atmósfera interior, que como mínimo hay un 20% de volumen de oxígeno para que se pueda respirar correctamente. Si no se cumple esta característica, deberemos poner medidas preventivas complementarias, como puede ser la ventilación forzada, que entren con equipos autónomos de respiración, etcétera, etcétera. ¿Vale? También quiero que os quede claro lo que es la diferencia entre un espacio confinado y una atmósfera ATEX. No todos los espacios confinados son atmósferas ATEX, aunque sí la gran mayoría de las atmósferas ATEX suelen ser espacios confinados. Después, otro tema, entrando en el tema 19, el tema de soldadura. Básicamente, recordar cuáles son los diferentes tipos de soldaduras, por fusión, sin fusión, fuerte, blanda. Esto está explicado perfectamente en los apuntes. No me voy a extender más en esta explicación en el vídeo. Recordar cuál es el proceso productivo para hacer una soldadura correctamente, preparar la superficie, limpieza, realizar propiamente la soldadura, picado de la escoria y comprobación de la calidad. Tener en cuenta que cada una de estas fases tiene unos riesgos diferentes. Por ejemplo, en el momento de la soldadura tendremos el riesgo del contacto térmico, y en el picado el riesgo mayor será el de proyección de partículas a los ojos que salgan de esta escoria. Por tanto, tener en cuenta cuáles son las medidas preventivas que aplicaréis en cada una de estas fases. Sobre todo la protección individual, que es la más básica en soldaduras. Como os decía en el vídeo de seguridad 1, primamos la protección colectiva por encima de la protección individual. Protecciones colectivas, ¿cuáles podrían ser? Pues las mamparas, los extintores para si hay un incendio controlarlo correctamente, y tener la soldadura hecha, pues, cuáles son los tipos de soldadura. ¿Vale? Tema 20, tema del sector químico. ¿Qué es lo que me interesa que sepáis de este tema? Pues cómo tenemos que controlar las instalaciones. Básicamente, todo esto se explicará, el riesgo químico propiamente dicho se explica en higiene industrial, pero a nosotros lo que nos interesa es que si nunca uno de estos riesgos químicos se materializa, sepamos cómo controlarlo, sepamos tener un plan de emergencias bien hecho, bien instalado, bien complementado con sus equipos correctos para que causen los daños mínimos posibles. ¿Qué es lo que nos tendría que recoger este plan de emergencias? Pues básicamente que los elementos constructivos sean los adecuados, que tengamos los equipamientos adecuados, como podría ser mantas, lavaojos, duchas de seguridad, que haya un simulacro anual, que las salidas de emergencia estén bien dimensionadas, que el almacenamiento de los productos químicos sea el correcto, se haya una segregación por peligrosidad, ya sean ácidos, bases, corrosivos, tóxicos, que todos estos productos químicos tengan su cubeto de retención suficientemente grande para retener toda la capacidad del producto almacenado. Y eso sería básicamente lo que deberíamos saber de este tema 20, ¿vale? Del tema 21, ¿qué es lo importante saber? Pues que el Real Decreto que nos aplica sería el 614/2001, que es el que habla de riesgo eléctrico, que tenemos que distinguir básicamente lo que es la alta y la baja tensión. No trabajaremos de la misma manera, no tendremos las mismas protecciones en una que en la otra, y que el riesgo más importante con el riesgo eléctrico es la posibilidad de fibrilación. Cuando tenemos una fibrilación es que el corazón sufre
unas consecuencias, por tanto puede pararse, puede causarnos daños permanentes. Hay el esquema de la posibilidad de fibrilación según la intensidad y el voltaje que recorra nuestro cuerpo. Evidentemente también tendremos que tener en cuenta cuál es el recorrido por nuestro cuerpo. No será lo mismo que una intensidad, una carga eléctrica nos entre por la cabeza y salga por la mano, que no cruza los órganos vitales, que nos entre por la cabeza y salga por el pie, que cruzará tanto el corazón como los pulmones, que son los órganos más vitales y que nos podrían dar peores consecuencias. También tener en cuenta lo que es un trabajo en proximidad, y que evidentemente cuando tengamos que trabajar con electricidad, lo que tendríamos que hacer, lo primero que tendríamos que pedir es una descarga de esa línea eléctrica para evitarnos este riesgo eléctrico. Si no se puede hacer, pues deberemos tomar otras medidas alternativas, como sea el entramiento y bloqueo, o apantallamientos, separaciones de seguridad, procedimientos, permisos de trabajo, todas estas herramientas que nos ayuden a hacer seguro un trabajo cuando haya una línea eléctrica cargada en la proximidad del trabajo. También recordar lo que son las 5 reglas de oro para trabajar en tensión, que sería básicamente desconectar, prevenir la posible realimentación, verificar la ausencia de tensión, poner a tierra y en cortocircuito, proteger frente a elementos próximos en tensión y señalizar esta zona de trabajo. Y después se hacían estas mismas 5 reglas de oro, pero viceversa cuando acabemos los trabajos. También recordar que sería recomendable tener un permiso de trabajo, aunque no obligatorio, para los trabajos en tensión, y cuáles son los equipos de protección individual. También se habla en este tema de lo que son las cargas electrostáticas. Esto es más un tema de bienestar que no como un riesgo. Una carga electrostática nunca nos va a causar un riesgo, no nos va a causar un daño a una persona, pero sí que puede ser molesto. Y por último, hablamos del tema 22 de los aparatos a presión, en su Real Decreto 2060/2008 y con sus 17 ITCs complementarias. En estas ITCs cada una regula un tipo de aparato a presión. ¿Cuál es el riesgo más común que tendremos en estos aparatos a presión? La explosión y el incendio, básicamente, y es lo que más tendremos que controlar. ¿Cuáles son los tipos básicos de aparatos a presión que os podéis encontrar? Pues básicamente las calderas, que deberéis comprobar que estén correctamente instaladas y mantenidas. Las botellas de gas. Recordar que una caldera muy típica sería una cafetera de una instalación de un bar, podría considerarse una caldera. Volviendo, las botellas de gas, que tenéis que conocer cuál es su identificación según los colores que vayan marcados, que el producto químico venga con su ficha de datos de seguridad, que no se deben almacenar al sol, se deben almacenar siempre en posición vertical, y deberíamos segregar, por un lado, las botellas llenas de las vacías, y entre las llenas las de un producto con las de otro producto, para evitar que haya consecuencias mayores en caso de una explosión. ¿Vale? Y otras instalaciones que deberíamos controlar serían las de aire comprimido, los compresores, que estén correctamente instalados, que estén correctamente mantenidos, que tengan la licencia, se deben registrar ante autoridad laboral que tenemos equipos de estos, ¿vale? Es básicamente lo que debéis conocer de los aparatos a presión. También os recomendaría que os leyerais extensamente el Real Decreto y las 17 ITCs cuando lo necesitéis. Y hasta aquí, básicamente, el resumen de lo que serían los contenidos de la asignatura de Seguridad 2. Recordad que estoy a vuestra disposición para cualquier tema, cualquier duda que os pueda surgir, por los medios habituales, teléfono, correo electrónico, videoconferencia, lo que queráis. Y si tenéis cualquier duda, para eso estoy, para ayudaros. Sin más, espero que nos veamos pronto. Adiós.